Bienvenidos a Tras el Crimen. Hoy nos adentraremos en los oscuros secretos del caso que ha sacudido a la Guardia Urbana de Barcelona. En el capítulo anterior, fuimos testigos de los inquietantes descubrimientos que llevaron a la detención de Rosa Peral y Albert López. Pero hoy, la historia toma un giro inesperado. Rosa, quien vivía con la víctima. El policía Pedro Rodríguez decide señalar a su amante, Albert, como el verdadero culpable de su asesinato. ¿Qué nos revelará en su declaración? ¿Es su historia creíble? Vamos a sumergirnos en sus palabras y descubrir la verdad que se oculta entre las sombras. La escena es escalofriante: un coche completamente calcinado y en su interior, un cadáver. Rosa, con la voz temblorosa, está a punto de rendir su declaración. Se va a proceder a la declaración de la detenida doña Rosa María Peral Piñuela, dice la autoridad. Mientras la tensión aumenta en la sala, Rosa responde afirmativamente a la pregunta sobre si conoce los hechos por los que está detenida. Sí, dice, con la mirada fija. La historia de su vida y la de Pedro comienza a desenredarse, revelando un entramado de emociones y secretos. Los investigadores de los Mossos d'Esquadra han arrestado a 2 agentes de la Guardia Urbana. Rosa, de 33 años, quien es pareja oficial de la víctima, y Albert, también miembro del mismo cuerpo policial. La trama se complica al recordar que el cuerpo de Pedro fue encontrado en el maletero de su vehículo, cerca del pantano de Foix. Durante el registro de su hogar, los detectives encuentran indicios de una vida desordenada y elementos clave que podrían llevar a esclarecer el crimen, como el móvil de Pedro. A medida que se van conociendo los detalles, se hace evidente que la relación entre Rosa y Pedro parecía ideal en un principio. Rosa, en su declaración, describe a Pedro como todo lo que siempre había buscado en una pareja. El 1 de mayo ambos decidieron pasar el día en familia, disfrutando de momentos felices que, al recordar, contrastan con la tragedia inminente. En sus relatos, Rosa evoca risas y caricias, y el día se presenta como uno lleno de amor y armonía. Las imágenes de aquel día, llenas de sonrisas y caricias, contrastan brutalmente con la tragedia que se avecina. Sin embargo, la historia de Rosa no es tan sencilla. Su vida ha estado marcada por relaciones complicadas. Desde hace 17 años, había estado con Rubén, el padre de sus hijas. Su relación comenzó en una discoteca de Sabadell, donde la química fue inmediata. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ambos decidieran convertirse en policías. Mientras Rubén no logra ingresar al cuerpo policial en su primer intento, Rosa sí lo logra y se convierte en una agente destacada. Pronto se compran una casa en Cubelles, donde forman una familia que se ve amenazada por las infidelidades de Rosa. La vida de Rosa cambia cuando, al incorporarse a la Guardia Urbana, se encuentra con Albert. La complicidad entre ellos se transforma rápidamente en un romance, aunque Rosa aún está casada. A lo largo de los años, la relación entre Rosa y Albert se intensifica, mientras la situación con Rubén se vuelve insostenible. La tensión en casa crece y los conflictos entre la familia se multiplican. Con el paso del tiempo, el amor entre Rosa y Albert se convierte en una relación tóxica, marcada por celos e inseguridades. La situación alcanza un punto crítico cuando Rosa inicia su relación con Pedro. Con el divorcio de Rubén a la vista, Pedro se convierte en el nuevo centro de su vida, ocupando el espacio que antes pertenecía a Albert. Sin embargo, Albert no se da por vencido. Se siente traicionado y empieza a actuar de manera errática, amenazando a Rosa y mostrando su lado más oscuro. Él me amenazó y me decía que era una puta, recuerda Rosa, quien sabe que Albert puede ser peligroso. La violencia que ha presenciado en él la aterra y su miedo comienza a convertirse en un aspecto central de su vida. Con el tiempo, el triángulo amoroso se vuelve insostenible. Rosa intenta mantener la paz, pero la situación se vuelve cada vez más caótica. Albert, sintiéndose herido y traicionado, comienza a hacer comentarios inquietantes sobre cómo deshacerse de un cuerpo, lo que Rosa recuerda con horror. Sus palabras se convierten en ecos de advertencia en su mente, y la presión de mantener a salvo a sus hijas y a sí misma cada vez más abrumadora.
La tensión va en aumento y la línea entre amor se vuelve difusa. Rosa relata que, tras romper su relación con Albert, él no se da por vencido. Sus intentos de recuperar a Rosa se tornan desesperados. Albert llega a hacer comentarios inquietantes sobre cómo deshacerse de un cuerpo, algo que Rosa recuerda con horror. Sus palabras se convierten en ecos de advertencia en su mente. A medida que el juicio se aproxima, Rosa enfrenta un nuevo desafío, su propia supervivencia emocional y física. La vida con Pedro parece ideal, pero las sombras de su pasado la persiguen. Mientras su relación con Pedro se profundiza, Albert se convierte en un recuerdo doloroso, pero también en una amenaza latente. La presión y el miedo empiezan a apoderarse de ella, y las interacciones con Albert se vuelven cada vez más tensas y peligrosas. La historia toma un giro oscuro en la noche del crimen. Rosa recuerda con pavor cómo Albert irrumpió en su vida a las 3 de la mañana, armado y agresivo. «No es normal que venga con un hacha», dice relatando su terror. En un momento de pánico, se siente inmóvil, pero logra reunir el valor para intentar escapar. «Lo primero que pensé es que viene a por mí», recuerda. La situación se convierte en una lucha por su vida. Mientras la declaración avanza, se vuelve evidente que Rosa está atrapada entre el miedo y la supervivencia. Los relatos de violencia y agresiones anteriores de Albert la convierten en una testigo clave. Rosa intenta explicar cómo el pánico se adueñó de ella, cómo se sintió impotente ante la amenaza que representaba Albert. Sus palabras son un grito de angustia que resuena en el tribunal. A medida que avanza su declaración, la historia de Rosa se enreda aún más. La noche del crimen se convierte en una serie de eventos caóticos, donde la confusión y el terror son protagonistas. «Escuché golpes, muchos golpes», dice describiendo la escena de horror que presenció. Los detalles de esa noche son escalofriantes. La llegada de Albert y sus amenazas se convierten en una película de terror que se desarrolla en su mente. Rosa recuerda la presión de mantener a sus hijas a salvo y el deseo desesperado de escapar. A lo largo de su relato, se siente la angustia de una mujer atrapada en una situación aterradora. La historia que cuenta está plagada de detalles que parecen corroborar su versión, creando una imagen de pánico y desesperación. La falta de pruebas que la vinculen directamente al asesinato de Pedro añade una capa de complejidad a su testimonio. La fiscalía escucha atentamente cada palabra, evaluando la credibilidad de Rosa. ¿Puede confiar en su relato? La duda persiste. Rosa se reafirma, insistiendo en que no tiene nada que ver con la muerte de Pedro, y que su única preocupación era proteger a sus hijas. Sus palabras son firmes, pero la incertidumbre sobre su verdad sigue en el aire. A medida que la noche avanza, los testimonios de Rosa empiezan a corroborar una imagen más amplia de lo sucedido. En su relato, menciona cómo Albert llegó a su casa a altas horas de la madrugada, una acción que no solo la asustó, sino que puso en riesgo la seguridad de sus hijas. «No es normal que venga con un hacha», repite como si su propia mente necesitara recordárselo para poder enfrentarse a la realidad. Rosa, presa del pánico, describe el momento en que se siente atrapada en su propia casa. La combinación de miedo y ansiedad la inmoviliza. «Me quedé quieta», admite, enfatizando la intensidad de la situación. A medida que las palabras fluyen, se hace evidente que la angustia de esa noche sigue viva en su memoria, como una herida abierta que se niega a sanar. La fiscalía sigue interrogando, y cada pregunta parece desenterrar más detalles inquietantes. La llegada de Albert, armado y agresivo, se convierte en el centro del relato. Rosa recuerda cómo él le exigió el teléfono y cómo, en medio de esa presión, logró encontrar el valor para intentar escapar. Su vida, que parecía normal hasta ese momento, se transforma en un escenario de horror. La narrativa de Rosa sigue siendo coherente, y a medida que se desarrolla, los detalles se entrelazan de manera inquietante. Describe cómo, tras la amenaza de Albert, la atmósfera en la casa cambió drásticamente. «Escuché golpes», dice, añadiendo un matiz de terror a su relato. La voz temblorosa de Rosa resuena en la sala y el jurado se siente cada vez más inmerso en la tensión de su historia.
El fiscal, astuto y calculador, busca desmantelar la versión de Rosa. Le pregunta repetidamente sobre su relación con Albert y las decisiones que tomó esa noche. ¿Por qué no le dijiste a Pedro lo que estaba sucediendo?, pregunta. Rosa, con lágrimas en los ojos, responde que estaba demasiado asustada para pensar en eso. La presión es palpable y la incertidumbre sobre su destino se cierne sobre ella como una sombra. Mientras Rosa narra los eventos, la tensión en la sala crece. La relación entre ella y Albert se presenta como un hilo enredado que ha llevado a la tragedia. Los testimonios de amigos y familiares de Pedro comienzan a resaltar un patrón. ¿Realmente Rosa es una víctima atrapada en un ciclo de violencia y manipulación? ¿O está utilizando su relato como una estrategia para eludir la responsabilidad? Los ecos de sus palabras se sienten en la sala, mientras los miembros del jurado asimilan cada detalle de su historia. La vida de Rosa está llena de matices. El amor, la traición y la lucha por la supervivencia se entrelazan en un drama humano desgarrador. Cada nuevo giro en su relato añade más peso a su testimonio. Y la pregunta persiste: ¿quién es realmente Rosa Peral? Al final de su declaración, Rosa se muestra contundente. «Yo no he matado a Pedro», asegura con firmeza. Las palabras resuenan en la sala y la pregunta queda flotando en el aire. ¿Es Rosa una víctima atrapada en un ciclo de violencia y manipulación? ¿O está utilizando su relato como una estrategia para eludir la responsabilidad? Con esta declaración, culmina la primera parte de la historia de Rosa. Pero el caso aún tiene muchas páginas por escribir y la próxima será la voz de Albert la que escucharemos. ¿Qué revelará él sobre la noche del crimen? La intriga crece y las sombras de este caso continúan expandiéndose. A medida que avanzamos en este relato, no podemos ignorar el impacto que este caso ha tenido en la comunidad. La Guardia Urbana de Barcelona, en la que ambos trabajaban, se encuentra en el centro de un escándalo que ha sacudido los cimientos de la confianza pública. Los ciudadanos se preguntan: ¿qué tan seguros están realmente bajo la protección de aquellos que han jurado servir y proteger? El próximo capítulo nos llevará al corazón de la versión de Albert, donde descubriremos cómo se entrelazan sus decisiones y las de Rosa en esta tragedia. A medida que la historia se desarrolla, la complejidad de las relaciones humanas se hace más evidente. El amor, la traición, la venganza y la lucha por la supervivencia se encuentran en un delicado equilibrio, y las revelaciones que vienen podrían cambiar la percepción que tenemos de todos los implicados. No se pierdan el próximo episodio de Tras el crimen, donde desentrañaremos las palabras de Albert y nos acercaremos un paso más a la verdad de lo ocurrido. ¿Quién es realmente el culpable en esta trama de amor, celos y venganza? Las respuestas están más cerca de lo que piensan. La historia de Rosa y Pedro está lejos de haber terminado. Y lo que descubramos podría cambiarlo todo. O quédense con nosotros para descubrirlo.